Hola familia Restaura, continuamos con la lectura de la palabra en el libro de Jueces capítulo 18, versículos del 1 al 31. Este pasaje nos cuenta la historia de la tribu de Dan. Ya habíamos visto en enseñanzas anteriores que a ellos se les había asignado un territorio. Esto lo vimos en la repartición de las tierras a las diferentes tribus de Israel. Este territorio era suficiente para vivir, pero había un problema. No confiaron en Dios para conquistar lo que les correspondía. Los amorreos los presionaron y los hicieron quedarse en la zona montañosa sin dejar bajar a las llanuras. Entonces, en vez de pelear por la promesa que Dios les había dado, decidieron buscar algo más fácil, una nueva tierra en el norte donde no hubiera tanta resistencia. Eso me hace recordar cuando nosotras en nuestro proceso de pronto nos dejamos presionar por las amenazas del enemigo, ¿sí? Quizás un cónyuge que nos envía la carta de divorcio o una situación que se levanta en donde estamos pasando por una situación económica difícil y no vemos la ayuda de parte de nuestro esposo. Ahí es cuando el Señor nos indica que nuestra mirada debe estar en Él y que lo que Él nos ha mandado a hacer, es decir, la instrucción que ya nos dio de tomar esa tierra de promesa y pelear por ella, es cuando debemos ejecutarlo. Creer que el Señor está con nosotros para pelear y sacar esos gigantes. De esa manera, tomar posesión de esa tierra prometida. En ese camino, algunos hombres de Dan llegan a la casa de Micaía, un hombre que tenía ídolos y un sacerdote particular. Ellos piden que consulte a Dios, pero en realidad no estaban buscando la voluntad de Dios, sino confirmar lo que ellos ya querían hacer. ¿Cuántas veces nosotros no hemos buscado al Señor únicamente para que responda a nuestras peticiones y de la manera como nosotros queremos, únicamente para que el cónyuge regrese, para que el cónyuge me demuestre amor y afecto y así yo sentir validación? Pero en realidad no nos tomamos el tiempo ni somos conscientes de que a Dios debemos buscarlo por quien es Él, no por sus beneficios. También esta enseñanza es clara en cuanto a los ídolos. Vemos cómo muchas veces nuestra vida puede estar llena de idolatría. Y aquí yo no estoy hablando de una religión, porque sabemos que Jesús es comunión, no es una religión. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, sino a través de Él. Entonces, ¿por qué nos resistimos a dejar esos ídolos? Y quizás no estamos hablando solamente de estatuas de yeso que pudiéramos tener en nuestros hogares o de ciertos objetos a los cuales nosotros pudiéramos estar rindiéndole culto e idolatría, o aún peor, más confrontante, poniendo nuestra confianza y esperanza en esos ídolos. Es tiempo de que si el Señor nos está hablando, podamos dejar a un lado esos ídolos, deshacernos de ellos y permitirle al Señor que ocupe ese primer lugar en nuestras vidas que solo Él debe ocupar, no ninguna otra cosa. Por ídolos también me refiero a quizás que tú hayas puesto como ídolo la restauración. Estás como tan metida y empeñada en que mi matrimonio sea restaurado que me he desviado de lo importante, de mi primer amor, de tener comunión con Dios. Aún nuestros esposos o las personas pueden representar o ser un ídolo para nosotros. Es tiempo de dejar la idolatría. Es el mensaje que hoy el Señor nos está hablando y es claro. Luego regresan, dice la palabra, convencen a toda la tribu. Y cuando vuelven a pasar por la casa de Micaía, hacen algo peor, roban los ídolos, se llevan los objetos religiosos y hasta convencen al sacerdote que se vaya con ellos. Después llegan a la ciudad de Lais, un pueblo tranquilo y confiado, lo atacan, lo destruyen y toman la tierra, pero en vez de honrar a Dios, levantan allí los ídolos que habían robado y establecen idolatría en medio del pueblo. Este capítulo muestra a un pueblo que no quiso luchar por lo que Dios le dio.
buscó lo fácil, tomó decisiones por conveniencia y terminó sustituyendo a Dios por ídolos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado muchos testimonios en los que la esposa se dio por vencida y en lugar de pagar el precio que implica la restauración personal y matrimonial, es decir, llevar un proceso con Dios en el que Él nos pasa por fuego, nos purifica, nos prueba, pero de ahí salimos refinadas como el oro? Sabemos que saca toda la impureza, la basura que pudiera haber en nuestras vidas, es decir, vamos no solamente a salir diferentes, sino que también vamos a tener el privilegio de conocer a Dios de una manera que nunca antes se había manifestado a nuestras vidas. Muchas veces es preferible desistir de la restauración matrimonial y empezar con otra persona, casarme con otro. Esa no es la voluntad de Dios. Hoy, familia, el mensaje es claro. El Señor nos está llamando a dejar la idolatría, buscar al Señor por quien es Él una vez más, ¿sí? No por sus beneficios, tomar posesión de la tierra prometida, obediencia. Él ya nos la repartió. Ahora tomemos posesión de esa tierra y peleemos por lo que es nuestro. Y como última enseñanza, el poder perseverar, porque no es solamente, como lo hemos aprendido muchas veces dentro de este ministerio, recibir la promesa y creer, sino perseverar hasta el cumplimiento de la promesa. El Señor es fiel y creo firmemente que lo que Él empezó en cada uno de nosotros, los que pertenecemos a este hermoso ministerio, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que tengan un lindo día. Buen viernes para todos, familia Restaura. Hoy continuamos con nuestra lectura y análisis bíblico, en esta ocasión con Jueces capítulo 19, versículos del 1 al 30. Quiero comenzar siendo muy honesta. Este pasaje de la Biblia es fuerte, difícil de leer, viene a causarnos incomodidad e incluso puede causar que nos quedemos con algunas dudas o preguntas respecto al mismo. Y es por eso precisamente que encontramos este pasaje plasmado en la Biblia. La palabra del Señor no viene únicamente a decirnos qué es aquello que debemos hacer, sino que también viene a decirnos cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios y vivir una vida sin Él como el centro. En este capítulo observamos una historia caracterizada por decisiones impulsivas, falta de dirección, retrasos innecesarios, y al mismo tiempo vemos como el conjunto de todo ello es la fórmula para dar un resultado brutal. Vemos como el protagonista de este capítulo es un hombre que retrasa una y otra vez su regreso a casa. Vemos también cómo es un hombre al que los tiempos no le interesan, no les da la importancia necesaria. Y como consecuencia, esto lleva a que tome decisiones completamente erradas. Y esto puede ser algo sencillo o incluso lo podemos ver como algo cotidiano. Pero muchas veces la combinación de todas estas malas decisiones nos llevan a un proceso nada agradable o a la destrucción de una circunstancia. Reflexionemos qué aspectos de nuestras vidas se han visto afectados por no tomar en cuenta a Dios o por decisiones impulsivas. Recordemos, nada se destruye de la noche a la mañana. Entonces vemos cómo pequeñas decisiones, pequeños descuidos, pequeñas omisiones, poco a poco se van transformando en algo enorme y terminan alejándonos completamente de la voluntad de Dios. Otra cosa que confronta mucho de este capítulo es la falta de valores. Vemos cómo estas personas están completamente cegadas. Ellos sirven únicamente a sus propios deseos y a su propia carne. Vemos que a pesar de ver que los otros lo necesitan, hay una completa falta de empatía, de amor hacia el prójimo, de honestidad, incluso de hospitalidad. También observamos cómo este egoísmo conlleva a que las personas actúen viendo solo su propio beneficio, sin importarles nada ni nadie.
Esto nos lleva a una verdad muy fuerte. Cuando Dios no gobierna el corazón, todo se desordena. Las decisiones se vuelven impulsivas, la conciencia se endurece y todo aquello que antes parecía impensable comienza a normalizarse. Este capítulo nos refleja una verdad espiritual. Todo aquello que hacemos lejos de Dios termina desmoronándose. Tal vez en un inicio parezca que no pasa nada, o parece que las personas que están lejos del Señor y actuando bajo sus propios impulsos están bien o están prósperos, pero esto no es así. Se convierte en una bola de nieve que tal vez al inicio es pequeñita e invisible a nuestros ojos, pero conforme va pasando el tiempo, las decisiones aumentan, los problemas van llegando, esta bola de nieve crecerá de tal forma que no habrá manera de ocultarlo. En resumen, todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios y lejos de Él, jamás prosperará. Y es aquí cuando el mensaje debemos tomarlo a manera personal. No solamente es una historia antigua escrita en la Biblia, es una forma en la que Dios nos habla y nos dice: hijo, hija, ¿cuántas veces no has postergado aquello que sabes que yo quiero o que yo necesito de ti? Y simplemente sigues haciendo lo que tu carne o lo que tus impulsos te digan que hagas. ¿Cuántas veces no hemos postergado nuestra intimidad con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestros momentos de obediencia y hacemos lo que el corazón engañoso dicta, lo que nuestros impulsos marcan? Aparentemente parece que no pasa nada, que todas esas pequeñas decisiones que tomamos sin consultar a Dios no tendrán consecuencia, pero sí pasa algo. Hoy el Señor viene a decirnos: sí pasa. Toda desobediencia tiene una consecuencia. Cada decisión construye un camino. Así que hoy te pregunto, ¿qué camino vas a decidir tomar? Hoy este capítulo no viene a condenarnos, al contrario, viene a darnos esperanza, a invitarnos a volver a la fuente. Recordemos, sobre todo nosotros que estamos en este proceso de restauración personal y matrimonial, no debemos desviarnos, debemos tener la mirada siempre puesta en el Señor. Analicemos esta lectura con lo que Dios viene a hablarnos, a decirnos: hijo, no puedes sin mí, pero conmigo y de mi mano todo va a estar bien. Recuerda que tenemos un propósito y ese propósito solamente puede ser direccionado por el Señor. Bendiciones.